Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa y diurna mañana. Estamos aquí listos para estudiar y recibir la palabra de nuestro Dios. Quiero darles las gracias a mi Dios por ustedes. Quiero agradecer a mi Dios por la vida de todos los hermanos que de una manera u otra nos siguen, nos favorecen a través de esta página de internet, en donde tenemos el placer de compartir con la hermandad la hermosa palabra de Dios. Gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de presentarles este glorioso y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Amados hermanos, pues yo los invito a que hagamos una oración en esta hermosa hora. Le demos a nuestro Dios la oportunidad de conocerlo, la oportunidad de saber de Él, la oportunidad de conocer su hermosa palabra. Vamos a alabar a nuestro Dios. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, quiero darte las gracias, mi Dios, por la oportunidad que tú me das de traer este hermoso mensaje del Evangelio de Jesucristo al corazón de cada persona que nos hará el favor de escucharnos. Y de esta manera, Señor, bendícelos para que todos ellos reciban una impresión indeleble de lo que tu palabra, lo que tu nombre glorioso representa para la vida de todos y cada uno de ellos. Mi Dios, quiero agradecerte la oportunidad de bendecir tu nombre, de glorificar tu sangre, de bendecir tu sangre en mi vida. Te doy así, mi Dios, toda la gratitud que brota de mi corazón, para que tú traigas, Señor Dios, en mi vida, Señor, el pleno conocimiento de tu verdad. Recibe, Señor, nuestra gratitud y recibe nuestras gratitudes de mis hermanos, que también agradecerán la enseñanza que tú les des en esta hora. Padre, te lo ruego y te lo suplico en tu nombre, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, pues tenemos el grande privilegio de recibir la palabra de Dios. Déjenme hacer rápidamente una hipnosis de lo que hemos venido hablando en todos estos tiempos. Y hemos estado hablando algunos aspectos. Estuvimos hablando de la diferencia que hay entre los 144,000 que están mencionados en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, y otro grupo en el capítulo 14. Ha sido una trayectoria donde he venido tratando de enseñarles a ustedes todo esto. Espero que a todos y cada uno de mis amados hermanos que nos han estado visitando en esta página sea de grande interés, sea de grande bendición lo que ustedes están recibiendo. Estoy también haciendo un análisis no muy exhaustivo, sino estamos haciendo un recorrido a través de lo que representan las 7 iglesias que están mencionadas en Apocalipsis, y de las cuales el Señor Dios tenía un ángel para cada iglesia, y Dios había estado siempre muy preocupado y muy empeñado en manifestar su gran amor, su misericordia a estas llamadas 7 iglesias. También he estado haciendo en forma paralela un análisis de cómo estas 7 iglesias encajan perfectamente con los 7 muebles del tabernáculo. Y si ustedes pueden darse cuenta, hemos estado aprendiendo bastantes cosas maravillosas acerca de este asunto. No estoy dando, obviamente, un estudio de tabernáculo. Me gustaría hacerlo en el momento que Dios así lo sienta en su corazón, poner en mi mente, poner en mi vida el deseo de predicar sobre este asunto. Lo haré con mucho gusto y con tanta vehemencia. Estoy hablando con ustedes acerca de algo tan interesante como es, por ejemplo, empecé hablando con ustedes acerca de la iglesia de Éfeso, que corresponde al altar de bronce. Y les dije que desde ahí la iglesia empezó a tener deterioros hasta llegar al final de su camino con la iglesia de la Odisea. ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso empezó a dejar su primer amor. Y la palabra o la expresión primer amor no significa
que en Dios haya un segundo, tercero, cuarto, quinto, décimo, vigésimo amor. El amor de Dios siempre va a ser uno. Y cuando dice su primer amor, yo les explicaba y les expliqué que significa poner las obras por arriba del amor de Dios. Y esto fue el error que cometió la iglesia de Éfeso, y desde ahí como que hubo una marca, como que hubo una estigmatización en la vida de los creyentes, que de alguna manera iban esforzándose por ascender, por subir hacia llegar al séptimo mueble, que es el último tiempo de la iglesia, con la Odisea. La mayor parte de la gente cristiana hoy en día, y por eso vuelvo a repetir, tal parece que el hecho de que la iglesia de Éfeso haya dejado su primer amor y haya empezado a poner sus obras por arriba del amor de Cristo, esto vino a traer una cicatriz, una marca que ha seguido a lo largo de todos los tiempos y todas las épocas, ha seguido a la iglesia cristiana a lo largo, ya lo dije, de todos los años que han transcurrido desde la iglesia primitiva hasta nuestros días. Toda la gente ha puesto sus obras por encima. El amor de Dios es algo que no interesa, no es trascendente, no es importante. ¿Para qué? Si Dios es bueno, si Dios es justo, si Dios es santo, si Dios es misericordioso, si Dios es amor, ¿para qué esforzarse en hacer algo nuestro cuando que Dios entonces en definitivo no va jamás a castigar a nadie? Ese ha sido un pensamiento a lo largo de muchos años que todavía no ha sido lamentablemente extirpado del pensamiento y del corazón del creyente. Sin embargo, en medio de toda esta familia, dígase así, de esta familia que ha seguido su principio, ha empezado su principio a través de la iglesia de Éfeso y ha llegado hasta la iglesia de la Odisea, hay una iglesia que se ha destacado, que se ha diferenciado, que ha sido una iglesia esforzada, ha sido una iglesia que ha trabajado arduamente para poder vencer, para poder ser una iglesia vencedora. ¿A quién me refiero? Me refiero a los militantes, dígase así, a los que componen la iglesia de Filadelfia. Se puede decir que entre las 7 iglesias que corresponden desde el altar de bronce hasta el asiento de la misericordia de Dios, que es la final de la iglesia de la Odisea, se puede decir que entre esas 7 iglesias, una nada más ha destacado en su grande amor hacia el Señor Jesucristo. ¿Por qué será? ¿Por qué será que ella ha destacado y por qué será que ella ha sobrepujado a las demás iglesias? ¿Por qué ella va a la cabeza, por así decirlo, aunque imperceptible, no tan apreciada, no tan amada? Es una iglesia, ya lo dije, la iglesia de Filadelfia. Pero mi pregunta que yo hago es, ¿por qué ella se ha empeñado? Se ha empeñado en separarse del mundo, se ha empeñado en separarse de toda fuente de doctrina torcida que por estratagemas de hombres emplean con astucia para cautivar la mente del cristiano. ¿Por qué ella ha vivido en una consagración y santidad delante de Dios? Les voy a dar 2 claves. La primera se las voy a explicar ahorita, se las voy a mencionar. Y la segunda que puedo mencionar, se las voy a tratar de desglosar un poquito mejor. Pero a lo mejor se los digo y de tal manera tengo que desglosar el tema. Número 1. Las demás congregaciones, todas las demás denominaciones, y esto, hermanos míos, no es porque yo sea un sabio para poder dictaminar este veredicto. Simplemente es una evidencia que si muchos no quieren ver, otros lo verán. En el caso de que los quieran estar viendo, puedo considerarme yo. Yo veo en la actualidad una iglesia tibia. Yo veo en la actualidad una iglesia mediocre. Yo veo en la actualidad una iglesia totalmente indiferente a Dios. Veo una iglesia que no persevera en una vida de santidad, consagración, entrega, etc.
Veo una iglesia que va hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué vemos una iglesia a la cual yo le puedo llamar la iglesia de Filadelfia o la llamada iglesia del amor? ¿Por qué hay una iglesia así, que se destaca, que está fuera del contacto de las demás iglesias seculares? Vuelvo a repetir algo que necesito repetir para decir lo que les voy a mencionar. En primer lugar, las demás iglesias ven a Dios como una religión, ven a Dios como un entretenimiento, ven a Dios como el que si les da, lo glorifico, y si no me da, ¿de qué tengo que agradecerle? Es una iglesia que ve a Dios como un protocolo, como un aspecto social, como un compendio de su vida, o más bien como un complemento de su vida social, cultural, nada más. Y puedo decir otras cosas más. Pero ¿qué sucede en comparación con la iglesia de Filadelfia? La iglesia de Filadelfia, ¿por qué se ha destacado? Como ya lo dije, lo vuelvo a repetir, en santidad, en entrega, en amor a Dios. ¿Por qué? Porque es la única iglesia que ve a Jesucristo como su esposo, como un marido futuro, como un esposo al cual está continuamente pretendiendo conquistar. Una iglesia Filadelfia de amor que ve a Jesucristo como su verdadero y futuro esposo. No lo ve como las demás iglesias lo ven. Esa es la primera. ¿Por qué esta iglesia destaca entre las otras 6? Porque ella es la única que contempla a Jesús como un marido, y el concepto natural con el espiritual es exactamente lo mismo. Cuando una joven o un joven, masculino, femenino, como quiera que lo entendamos o quieramos pensar, cuando sabe que se va a casar con aquel hombre, o ese hombre con esa mujer, o esa mujer con ese hombre, se vuelven verdaderamente fieles el uno con el otro. No necesitan llegar al altar para poder hacerse sus votos matrimoniales. Ya desde un noviazgo, cuando han planeado casarse, ya hay una fidelidad, un amor, donde todos los demás amores han quedado fuera de sus planes. Y así es la iglesia Filadelfia. Todavía no se casa con el amado, pero busca ser merecedora de llegar a casarse con el amado. Así que, hermano, las demás iglesias muy poco conocen sobre la vida del amado, del esposo celestial, el Señor Jesucristo. Muy poco saben acerca de Él. Yo pienso y veo una iglesia a la que si uno le pregunta si quieren ser la esposa del Cordero, lo dicen con una espontaneidad que pareciera que hay amor, pero no hay amor. Es una espontaneidad emocional, motivación por lo que reciban de Dios. Sí quiero a Jesús como mi esposo, pero ni siquiera se siente que esas palabras broten de lo profundo donde el corazón amador vive. Son palabras superficiales, ¿y saben por qué? Porque hay una enorme ignorancia acerca de la vida de Jesús como el esposo. Es decir, conocen de Jesús como su Señor y Salvador. Saben que Él es su Señor y su Salvador. Saben que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero nunca saben de Él como un esposo. No tienen conocimiento acerca de Jesús como esposo. Simplemente es la razón por la que ellos no se dan a una vida de santidad, de entrega. Creen que al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, ellos recibieron automáticamente el llamamiento, recibieron automáticamente ser la esposa de Jesucristo. Si un cristiano se muere después de tener apenas unos días de estar, como dijera yo, de ser apenas un cristiano, y esa persona apenas está conociendo
y apenas está sabiendo de Jesús como Señor y Salvador, y resulta que llega a morir a los 2 días de haber conocido a Cristo, su pastor puede consolar a la gente con palabras engañosas diciendo: ha muerto un futuro esposo de Jesús, una esposa de Jesucristo. Está muriendo una verdadera, triunfante y vencedora esposa de Cristo. ¡Qué mentiras tan grandes! ¡Qué mentiras tan grandes y tan engañosas! Por eso vuelvo a repetirles: la esposa Filadelfia, la iglesia Filadelfia de amor, ha sabido, conoce perfectamente el amor de esposo. ¿Cómo poder saber que ese amor de esposo y de esposa lo poseemos nosotros? Estoy hablando amor de esposo, conocer al esposo, conocer su amor. Número 2, conocer el amor de esposa, es decir, cuando lleguemos a ser la esposa del Cordero. ¿Saben dónde se da uno cuenta? ¿Saben en dónde uno puede ver? Déjenme mostrarles aquí en el pizarrón algo muy sencillo, algo muy sencillo. Les he mostrado en algunas otras ocasiones lo que el arca del pacto representa. Y aunque solamente quiero hacer un pequeño dibujo, más o menos que les dé a ustedes la ilustración, quiero mostrarles a ustedes algo muy importante aquí. Este es el arca del pacto. Recuerden ustedes, y lo voy a poner arriba en separado, recuerden que había una tapadera con una cornisa toda hecha de oro, y arriba de esa cornisa estaban los querubines que tenían sus alas, sus puntas de sus alas, inmediatamente iban a tocarse su punta una con la otra. Luego sus alas cubrían sus pies, etc. Conocen ustedes, yo creo, parte de esto. Esto es tan relevante. Recuerden ustedes que aquí había la nube de gloria que el Señor tenía para hablar con el pueblo de Israel. Esta era una de esas columnas de fuego que habían en ese lugar. Aquí, como ya les dije a ustedes, este es el séptimo mueble. Este es el séptimo mueble del tabernáculo. Este séptimo mueble es precisamente el que corresponde al tiempo de la iglesia de Laodicea. Esto que estoy poniendo a ustedes aquí es una trascendencia muy importante. Pero aquí abajo encontramos el sexto mueble. Ese sexto mueble que ustedes están viendo aquí es precisamente el arca. Este es el séptimo mueble. Aquí vimos que el séptimo mueble es el asiento de la misericordia. En este sexto mueble representa a la iglesia de Filadelfia. En este sexto mueble es muy importante que nosotros sepamos qué hay en ese mueble. Primero déjenme decirles a ustedes algunas cosas antes de entrar en ese detalle. Yo les estoy haciendo ver por qué la iglesia de Filadelfia destaca en medio de las 6 iglesias restantes. Porque ella es una iglesia que va a la cabeza. Porque es una iglesia que sí puedo atreverme a decir, una iglesia preferida por el Señor Jesucristo, el esposo celestial. En ello, Dios ha puesto todo su corazón, y no que a las demás las tenga marginadas, sino que, amados, Dios es fiel con los que le son fieles. Y esta es la forma en la que la iglesia de Filadelfia se destaca como la iglesia del amor. En otras palabras, es la iglesia de Filadelfia donde va a ser la esposa, de donde va a salir la esposa del Señor Jesucristo. Pero el punto interesante aquí, hermanos míos, es de que la esposa iglesia que es Filadelfia, obviamente tuvo que haber recorrido los 7 muebles del tabernáculo. Tuvo que haber empezado como lo hizo la iglesia de Éfeso. Después avanzó del altar de bronce al lavacro. Del lavacro tuvo que haber destacado para poder llegar al altar de la oración.
del altar de la oración, ella se esforzó, siguió esforzándose hasta estar en el candelero y obtener las 7 luces de la menorá de Dios. Después, ella avanzó hasta tener el gobierno absoluto de Dios en su vida a través de los 12 panes gubernamentales en la mesa de los panes. Después, ella no se quedó conforme ahí, sino que avanzó hasta llegar al arca. Cuando ella visitó el arca, cuando a ella le tocó avanzar en su desarrollo y crecimiento espiritual, ella llegó precisamente a estar aquí en el arca. Y después ella tuvo que haber subido hasta el 7º mueble y pertenecer por un tiempo a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia tibia, la iglesia apóstata. Y es ahí en esa iglesia de la Odisea donde viven la mayor cantidad de los cristianos seculares de cualquier otra denominación, de cualquiera denominación que sea. Todos ellos pertenecen a la iglesia de la Odisea. Son gente tibia, son gente que vive las modalidades del mundo, son gente que codicia las cosas del mundo, son gente que tiene las obras por arriba del amor a Cristo. Son las iglesias que han dejado su primer amor desde cuando estaban ellos en la iglesia de Éfeso. Son las iglesias seculares que conocemos hoy en día, que no les importa tener un esposo llamado Jesucristo, les importa tener un Señor y Salvador, pero no como esposo. Es como si una mujer le dijera a un hombre: yo quiero que tú me ames, yo quiero tenerte, quiero que estés conmigo, y si tú me quieres mantener, pues mira, yo te voy a servir como toda una mujer, ¿verdad? Pero no me dejes en el desamparo. Entonces el hombre le dice: bueno, ¿qué te parece si entonces nos casamos? No, momento, yo te estoy diciendo, te quiero como hombre, pero no como marido. Así son las demás iglesias, así son todas las demás iglesias. Ellas quieren a un Redentor y Salvador llamado Jesucristo. Pero si Jesús le dice: yo me quiero casar contigo, quiero que vivas en separación, que renuncies a todo lo demás y que te consagres exclusivamente a mí las 24 horas del día. No, momento, Señor Jesús. ¿Sí? Mira, momento, tú ya vas muy adelantado. ¿Qué te pasa? Para tu auto, ¿sí? Detente. Yo te quiero como Salvador, como Redentor de mi alma, pero no te quiero como marido. Simplemente, no te necesito como un marido. Yo te quiero, sí. Quiero tu dinero, quiero tu sangre, quiero tu salvación, quiero la redención, pero no quiero otra cosa. Entonces, ellos están aquí arriba, claro, ellos dicen: somos la esposa. Pero hay una pregunta que quiero hacerles a ustedes antes de decirles el secreto. Cuando la esposa caminó a lo largo de los 7 muebles y llegó la etapa en la que ella tenía que trabajar en la iglesia de Filadelfia, en el 6º mueble, y cuando ella tuvo necesidad, porque así estaba establecido que tenía que ser, que ella llegara a la 7ª iglesia de la Odisea, ¿qué le hizo regresar a ella? O sea, ¿qué le hizo a la esposa aquí? ¿Qué le hizo regresar nuevamente y meterse de nuevo a la iglesia de Filadelfia o al 6º mueble? ¿Qué fue lo que le hizo regresar allá? ¿Qué fue lo que le hizo regresar a ese lugar? ¿Por qué? Cuando estaba yo hablando sobre esto, hubo un hermano que me dijo: caray, hermano, pues la iglesia de Filadelfia se destaca por su rebeldía, por su rebelión, por su desafío a Dios. Me quedé pensando y le dije: ¿usted cree eso? Claro, es evidente. Si ella debe pertenecer y permanecer en la Odisea, ¿por qué tiene que regresar? Para mí, ¿sabe qué, pastor? Me dijo: para mí es una iglesia retrógrada. ¿Y saben una cosa? Vayamos, acompáñenme al libro de Hebreos. Y vamos allá un poquito a ver algo aquí que es importante.
Y quiero que versículo 4, capítulo 9 del libro de Hebreos. Hebreos 9. Quiero que veamos el versículo 4. Así que estamos viendo aquí todo este asunto tan importante. Vamos a verlo. Dicen, miren, antes nuevamente vuelvo a hacerles la pregunta. Yo sé que ya están leyendo, pero no importa. Me gusta que lo hagan. Pero me gusta ponerle el sazón para que ustedes puedan, si así lo desean, responder a mi pregunta. La pregunta es esta, vuelvo a repetirle. Si la iglesia esposa llegó desde, caminando, por así decirlo, avanzando desde la iglesia de Éfeso hasta llegar al sexto mueble que corresponde a la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor, entonces ellos entraron al arca, por así decirlo, y era necesario que ellos siguieran su avance hasta llegar a la iglesia de la Odisea. Pero se llevaron una gran sorpresa, que la iglesia de la Odisea es la iglesia tibia, es la iglesia apóstata, es la iglesia retrógrada, es la iglesia indiferente, es la razón por la que vemos hoy en día cómo están viviendo las iglesias. Así que ella, al estar aquí, al llegar a este punto, ella dijo, no, mejor me regreso a la iglesia de Filadelfia. Me regreso a la iglesia de Filadelfia. La pregunta es, ¿por qué regresó? Y ya les di a ustedes la impresión que tuvieron algunos hermanos cuando estuve predicando de esto en otro lugar, y dijeron que para ellos la iglesia de Filadelfia era una iglesia retrógrada, porque retrocedió en lugar de avanzar. Dice, ella no tenía por qué regresar. Si ya estaba en la Odisea, no tenía por qué regresar a Filadelfia. Entonces yo les pregunto, ¿por qué razón ella regresó ahí al arca? ¿A qué regresó? Solamente les doy este texto para hacerlos pensar un poquito. Estamos en el capítulo 9, versículo 4 de Hebreos. El cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto, pongan atención ahí, y el arca del pacto, cubierta de todas partes alrededor de oro, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Así que, ¿cuántas cosas habían ahí? ¿Cuántas cuentan ustedes? ¿Ah? A ver, dice, estaba la urna de oro que contenía, número 1, el maná, la vara y las tablas. ¿Cuántas cosas son? 3 cosas. Así que esta es Filadelfia, la iglesia amor, la iglesia del amor. Y vamos a ver, ¿qué cosa había aquí entonces? Estaba número 1, ¿qué dijimos? Estaba el maná. Estaba, ¿qué cosa? La vara de almendro. Y número 3, las tablas. La Torá, verdad de Dios. La Torá, verdad. Ahora bien, ¿por qué ella regresó hoy? Podemos encontrar todas las versiones que ustedes piensen y gusten, y cualquiera de ellas me va a gustar. Ok, si ustedes tienen una respuesta, bueno, ahora déjenme hacerles otra pregunta antes de ir al punto. ¿Por qué es llamada la iglesia del amor? ¿Por qué Filadelfia es llamada la iglesia del amor? ¿Amor de qué? ¿Amor a qué? ¿Amor para qué? ¿Amor dirigido hacia dónde? Etcétera. ¿Por qué llamada iglesia del amor?